Como todos los miembros de la comunidad a la que yo pertenezco, el Sodalicio de Vida Cristiana, una vez al año realizo mis ejercicios espirituales, y para estos ejercicios espirituales tenemos un programa de contenidos de los ejercicios espirituales, pero obviamente este programa incluye tiempo para la reflexión, para la oración y para la meditación. Y estos tiempos nosotros podemos emplearlos para revisar clásicos espirituales que hemos leído durante nuestra formación, o encontrar y meditar sobre algunos textos nuevos. Y desde hace unos 2 años yo he tenido el don de poder meditar sobre un texto que considero muy valioso para mí. Es un texto antiguo, es decir, un texto que no es reciente, que no es de autores modernos, y este texto es de un autor francés poco conocido. Entonces, como dije, son 2 años seguidos que lo vengo haciendo, y finalmente, como el texto original es en francés, en un francés un poco antiguo, pero tan pronto se publicó en el siglo XIX, este texto fue traducido al inglés, y a un inglés clásico, un poco antiguo. El texto se difundió sobre todo en inglés, pero en este inglés un poco antiguo. Y decidí entonces, durante los momentos de meditación, para meditar mejor en este texto, en irlo traduciendo al español. Encontré que alguien ya había tratado de traducirlo al español, y agradezco muchísimo a la persona que hizo esta traducción, y pensaba ofrecer el hipervínculo, el link a esta traducción, pero cuando la leí me di cuenta que la persona que con muy buena voluntad lo había hecho no dominaba muy bien el inglés antiguo, y en consecuencia en algunos pasajes no era en nada claro respecto de lo que quería decir el autor original. En otros casos simplemente prescindía o saltaba algunos textos, y en algunos, no poco importantes, decía exactamente lo contrario de lo que decía el autor espiritual, y en consecuencia me pareció importante hacer esta nueva traducción en español. Y luego, en una siguiente tanda de ejercicios espirituales, tarde en la noche, cuando ya era el momento de descansar y yo no tenía sueño, avanzaba un poquito revisando estos textos, hasta que finalmente se los di a un hermano de comunidad que es meticuloso, inteligente y bastante acostumbrado a la revisión y a la lectura de textos espirituales, para darle una última leída y una última revisión, y finalmente tener esta traducción que he querido poner a disposición de ustedes a través de Así Prensa, ¿no? Y en consecuencia ustedes pueden bajarse el texto, que está en formato de PDF, para su propia edificación espiritual, ¿no? He tratado de ser lo más fiel al original, pero ahora que he explicado que este texto está disponible, quiero explicarles en qué consiste este texto. Este es un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios, con el subtítulo La mejor regla para una vida santa. Y en realidad se tratan de conversaciones y cartas de el hermano Lorenzo, ¿no? Frère Laurence, un carmelita que tomó este nombre a finales del siglo XVII. Nació en 1610 y murió en 1691, ¿no? A los 81 años, muy viejo para la época en que, digamos, la mortalidad era mucho más alta. Y se llamaba Nicolás Herman, ese era su nombre de pila, ¿no? Él había nacido en la Lorena, este territorio francés disputado durante mucho tiempo con Alemania,
que en esa época pertenecía a un ducado francés. Este personaje tuvo una experiencia mística de muy joven, pero finalmente terminó entregándose al mundo y estuvo de contador, luego de soldado en la Guerra de los 30 años, como un soldado reclutado, digamos, por uno de los duques franceses, y donde sufrió una herida que lo dejó bastante mal de la pierna. Pasó un tiempo y viajó a París, ya donde tuvo una reconversión, digamos, a su fe, y se presentó a un monasterio carmelita parisino que tenía más de 100 frailes carmelitas. Y allí fue aceptado como hermano lego, como hermano, digamos, trabajador, no con votos, pero sin ordenaciones sacerdotales, sin ministerios sacerdotales, que se dedicaban por un lado al servicio y por otro lado a la oración. Él especialmente en el servicio. Estuvo muchísimos años en la cocina, o sea, preparando alimentos para más de 100 monjes, y luego fue el zapatero que reparaba o hacía nuevas sandalias para los hermanos, ¿no? Es decir, con 200 sandalias que tenían que estar constantemente en buen trabajo, no le faltaba trabajo diario. Entonces el hermano Lorenzo, que básicamente se dedicaba al trabajo, ¿no?, desarrolló esta filosofía personal que lo hizo ya famoso en la época. Y así un canciller de la arquidiócesis de París, el padre Joseph de Beaufort, sabiendo de la fama que él tenía de consejería espiritual a religiosas y religiosos, por ejemplo, especialmente a través de cartas, fue y se entrevistó con él. Y tomó nota de estas conversaciones y luego, después que el hermano Lorenzo murió, recabó las cartas que había escrito a distintas comunidades y armó este libro, La práctica de la presencia de Dios, que combina estas conversaciones con unas 17 cartas, si mal no recuerdo, escritas por este hermano. Lo interesante es que el trabajo de este hermano es increíblemente actual, especialmente para el cristiano que se siente dividido usualmente entre algo que debería unirse, que es la oración y la acción, ¿no? Y cómo la constante presencia de Dios se convierte en este elemento que une lo que en nuestra vida cotidiana parece estar opuesto, ¿no? La oración y la acción. En el siglo XXI, donde la mayoría de los laicos cristianos estamos llamados a esta vida en medio del mundo y en un mundo secularizado, a veces hostil, no digo permanentemente hostil, no soy de esa mentalidad, digamos, paranoica o totalmente defensiva, pero en medio de un mundo hostil, el cristiano, y donde es difícil precisamente mantener los valores, mantener la presencia de Dios, mantener el amor, mantener la autodisciplina, mantener el crecimiento espiritual interior, donde uno siente que más bien el mundo succiona o quita o roba nuestra espiritualidad y que necesitamos regresar corriendo al refugio de nuestra vida interior, el hermano Lorenzo aporta un verdadero tesoro en lo que significa la apertura al plan de Dios, la presencia de Dios en medio de la vida cotidiana, en medio de las dificultades, porque es algo que él vivió en su vida cotidiana. Él tenía la mayoría del tiempo que trabajar en la zapatería por la experiencia que tuvo en la cocina cuando tenía algún blanco, digamos así, en la zapatería, lo llamaban a la cocina y luego lo llamaban a ayudar a atender a alguno de los frailes que estaban enfermos. En consecuencia, el tiempo físico que tenía para rezar era muy corto. Y él encontró esta, entre comillas, técnica, digamos así, en la que a través de la presencia de Dios y de la disposición interior de ponerse en las manos de Dios y de su plan con total libertad, desarrolló estas recomendaciones de espiritualidad riquísimas que, como digo, creo que tienen un valor enorme para los que estamos buscando ser fieles a nuestra identidad cristiana en medio del mundo. Espero que lo disfruten, que tengan ustedes un gran provecho espiritual y que
se acuerden de rezar no solamente por la salvación eterna del autor, sino de este servidor suyo que ha querido de esta manera servir un poquito a los hermanos que en la iglesia peregrinan en este siglo XXI. Que tengas un buen día.